Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, siguiendo el ritmo de nuestras lecturas, ya llevamos algunas semanas leyendo la carta a los Hebreos y leyendo el Evangelio de San Marcos. Hoy nos encontramos con una verdad bellísima y consoladora. Ya les comenté cómo la carta a los Hebreos es una presentación del misterio de Cristo en clave litúrgica. La carta a los Hebreos es como una grande liturgia, una sinfonía litúrgica de toda la historia de la salvación. Y por eso vimos que entraba no en un santuario construido por manos de hombres, sino delante de Dios en el cielo. Y hoy nos dice la carta a los Hebreos que en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es toda la creación. La casa de Dios es todo el tiempo. La casa de Dios es incluso más que toda la creación, porque si Dios creó las cosas, todo lo que existe, el universo entero, Dios nuestro Señor está por encima de eso. Y el sacerdote que está al frente de la casa de Dios, el sacerdote que gestiona la acción de Dios para nosotros y nuestra delante de Dios, es Jesucristo mismo. Con razón, dice el Concilio Vaticano II una frase potente, la leímos hace poco los sacerdotes en el breviario. Dice: siempre que actúa la Iglesia es Cristo que actúa. En el sacerdote que celebra la Eucaristía, Cristo celebra la Eucaristía. En el sacerdote que predica, Cristo predica. En el sacerdote que bautiza, Cristo es el que bautiza, es Él. Porque Él es el único eterno sacerdote. Y los demás humildemente le prestamos nuestra pobre naturaleza humana para que Él actúe. Y así, la carta a los Hebreos, sabiendo que tenemos ese sacerdote que presenta a Dios nuestra vida y nos da la vida de Dios a nosotros, nos insta a vivir la vida cristiana. Nos lo dice en esos términos porque estamos hablando de las primeras décadas del cristianismo, pero fíjense lo que dice. Dice así: acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha
y purificado el cuerpo por el agua saludable. Si esto no es la vida cristiana, entonces, ¿qué es la vida cristiana? Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza. Qué bello esta expresión, a mí me resuena mucho. Inconmovibles en la esperanza, que no te mueva nada ni nadie. En este año santo, en el que el Papa nos invita a todos a ser peregrinos de esperanza, tenemos aquí hoy una invitación de la carta a los Hebreos bellísima. Inconmovibles en la esperanza. Porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Él no puede fallar a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. Fíjense, este párrafo nos está haciendo una fotografía, o si quieren, una radiografía de lo que el cristianismo primitivo pensaba de la vida cristiana. Y luego termina con una invitación muy práctica que a nosotros se nos ha olvidado mucho, lamentablemente. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, ya desde la antigüedad, la costumbre de asistir a nuestras asambleas, es decir, a la misa. Asamblea, antiguamente en griego se decía eclesia. No abandonemos la costumbre de asistir a la iglesia, es decir, a la reunión de los fieles para adorar a Dios y ofrecerle el sacrificio santo. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Si esto decían hace 2000 años, el día del Señor está mucho más cerca ahora que hace 2000 años. Animémonos, estimulémonos con el ejemplo, con el fervor, a ofrecerle a Dios nuestro Señor nuestro culto espiritual, que es nuestra vida cristiana. Eso, el Evangelio, el Salmo responsorial, nos lo presenta en una sola frase. Busquemos a Dios nuestro Señor. ¿Qué busco yo en mi vida? ¿Para qué hago cosas? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me acuesto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué viajo? ¿Para qué hago todo? Para buscar a Dios. El destino de mi vida es Dios. Todo lo debemos hacer pensando en no desviarnos del camino de Dios. Y el Evangelio finalmente nos dice que esa vida cristiana se tiene que ver. No se enciende una vela para esconderla, se enciende para que ilumine. Así nuestra vida tiene que iluminar. Queridos hermanos, qué invitación tan bella y tan sencilla a vivir para Dios. Pero fíjense, el cimiento y el fundamento de esta vida para Dios radica en Dios mismo. Él es fiel, Él es nuestra esperanza. Él nos prometió premios maravillosos para los que fuéramos fieles. Entonces nos invita a vivir en esa fidelidad. Cuando uno entra en una iglesia, en donde sea, en un pueblo, en una ciudad, en una grande metrópolis, en donde sea, uno entra a una iglesia y la ve limpia, la ve ordenada. Si hay una ceremonia, se ve una ceremonia digna, cuidada, con bonitos cantos. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo está en su lugar. Y si hay letreros, son dignos, son claros. Dice uno, aquí hay un sacerdote que cuida muy bien esta iglesia y todo funciona de maravilla. El templo, la comunidad, todo está bien. Si uno llega a una iglesia medio sucia, medio desorganizada,
la misa comienza impuntual, los vestidos del sacerdote no son dignos, la predicación es más o menos, qué pena, qué tristeza. Pues bien, ¿qué nos ha dicho hoy la carta a los Hebreos? El sacerdote que cuida la casa de Dios es Jesucristo. Qué hermoso. Él es nuestro sacerdote eterno y Él intercede por nosotros ante Dios. Que Él sea pues nuestra esperanza y que sea el motor fundamental de nuestra fidelidad a Dios. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.